7:26 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Lo invitamos para analizar cuáles serán las repercusiones cuando entre en plena vigencia la ley denominada de alivio financiero. ¿Cuánto contribuye esto en las condiciones actuales? Napoleón, muy buen día. Apreciado Miguel, muy buen día. Buen día a través de sus micrófonos y de Radio Democracia a todos los amigos que nos escuchan. En primer lugar, mi querido Miguel, la ley se aprobó, se publicó en el Registro Oficial y rige desde el día de hoy. Quizá el primer anuncio para que, yo digo, cuando viene una ley que beneficia, da ventajas, da alivios a los emprendedores, a los empresarios, a los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es utilizarlos, porque el ejercicio del derecho no tiene ningún valor si no se lo utiliza, si no se lo ejerce, si no se lo usa. Segundo tema, Miguel, es ese doble estándar, pero bueno, en este caso, en buena hora, porque recordemos que hace menos de 9 días la Asamblea conocía otro proyecto de ley, el denominado antipillos, que era realmente una norma que buscaba el antilavado de activos, y ahí sí la Asamblea más bien bloqueó y en primer debate cerró las puertas y archivó el proyecto. Pero en este caso, la idea de alivio financiero, la lógica era distinta, Miguel, porque era un conjunto de beneficios que se proveen entregar a muchos ciudadanos que necesitan esta coyuntura de alivio. Y entonces parece que la Asamblea aquí sí ha realizado esfuerzos extras en conceder alivios, ventajas, ayudas. Yo digo, en buena hora para aquellos que sí lo necesitan porque las circunstancias de sus emprendimientos, de sus negocios, sus empresas es agobiante. Quizá no sea el sacar partido porque estamos a puertas de campañas políticas. Pero en resumen, Miguel, el gobierno envió un proyecto de ley que tenía exactamente 11 beneficios tributarios. Y el que se aprobó tiene en total 21 beneficios tributarios. Parece que hubo una producción desbordada de alivios y beneficios. Pero en la coyuntura general, Miguel, ¿esto es bueno? No, definitivamente es bueno. Creo que es el primer paso. Alivianar, mejorar, facilitar, desentrabar la situación agobiante que tienen muchos emprendimientos, negocios, empresas, personas naturales que realizan actividades económicas en general, muchos actores económicos. Y la ley está pensada más o menos para que tenga un efecto desde el día de hoy hasta finales de febrero, máximo hasta marzo. Hay una temporalidad, porque si usted vamos leyendo todas las normas, dice desde ahora hasta el 28 de febrero, o los próximos 3 meses, o en los 90 días haga tal cosa, beneficie tal cosa. Y este primer principio está muy bien, el alivio financiero. Si quieren lo tratamos con mayor detalle. Pero luego de esto tenemos que buscar, después de alivianar, reactivar. Y ese es el gran proyecto del país. Es decir, ahora un bálsamo, una ayuda, una solución parcial, pero inmediatamente luego de que pase este mal momento, esta crisis eléctrica, esta agobiante crisis económica, el país tiene que reactivarse, los emprendedores, las empresas, los negocios tienen que florecer. Tenemos que repensar en actividades económicas cómo hacerla y hacerla de forma conjunta con otros actores económicos. Con ese antecedente, Miguel, ahora sí, ¿qué nomás contiene la ley, esta denominada ley antipillos, la ley de alivio financiero, perdón? Primero, establecen un tema de una inmediatez del seguro de desempleo. Sin embargo, la ley comienza así, dice, puede venirse un problema de desempleo entre los meses de noviembre, diciembre y enero. Por lo tanto, actívese de forma inmediata el seguro de desempleo que lo provee el IES, de tal manera que se lo entregue en los 10 días después de que esa persona quede cesante de su puesto de trabajo. Pone algunas condiciones, que haya estado 24 meses anteriormente en afiliación a la Seguridad Social, aunque sean varios empleadores, y que estén con el último empleador 6 meses. Un conjunto de requisitos, pero de alguna manera está activando, reconociendo que podrían venir algún tipo de desempleos. 1, 2. Les envía una orden, porque ahí no es facultativo, sino una orden a las compañías de Internet y de servicio móvil
para que concedan facilidades a sus clientes. 3, se mete en cánones de arrendamiento y dice, los cánones de arrendamiento de aquellos contratos que tenían que renovar en este tiempo no pueden subir el precio, el canon. 4, todo el sistema bancario y cooperativo tiene que entrar en procesos de diferimiento. Lo malo es que no los exige, sino que les ponen como que podrán entrar en diferimiento. ¿De quién? De todos aquellos clientes que lo soliciten. Y respecto de las cuotas de noviembre, diciembre y enero que no pudieran pagar o por alguna razón. 5, también entramos a un sistema de crédito tributario por el IES, crédito tributario de impuesto a la renta por el IES pagado. Y la ley dice, si usted paga bien en octubre, noviembre, diciembre las aportaciones patronales, entonces tome el 25% de lo que pagó de aportaciones patronales y compénsese con el impuesto a la renta del 2024, una especie de impuesto cruzado o crédito tributario cruzado. 6, un plan de 12 meses para todo lo que son impuestos retenidos y percibidos. Entonces usted debía IVA, debía retenciones en la fuente, debía ISD, etcétera, y no ha podido pagar. Bueno, puede acogerse a un plan de hasta 12 meses para pagarlos. Y lo que le dice, ¿de qué obligaciones? De todas las que estuvieran pendientes hasta octubre del 2024. Por lo tanto, usted tiene obligaciones de septiembre del 24, puede acogerse, claro. Y si tiene del 23, puede acogerse también. Y si es del 22, también, y del 21 también, etcétera. La ley solo no pone un inicio desde cuándo, sino hasta cuándo. Dice, todas las que están vencidas hasta octubre del 2024 pueden refinanciarse a 12 meses de todas las obligaciones que tienen con la administración tributaria. Dígase, SRI. 7, extinción de obligaciones tributarias. Se extinguen todas las obligaciones tributarias de un salario mínimo vital con que usted le deba al SRI. Si usted le debía 200, todas las obligaciones menores a $460 se extinguen de pleno derecho. ¿En dónde? En el SRI. Y en los municipios queda facultativo para que ellos lo hagan. 8, créditos hipotecarios del IES, se prevé un periodo de gracia de 90 días para los hipotecarios del IES, donde los 3 meses que vienen pueden ser prorrogados o enviados al último de la tabla de amortización. 9, los aportes al IES de noviembre y diciembre pueden prorrogarse y no pagarse. Los de noviembre en diciembre, los de diciembre en enero podrían no pagarse y podrían pagarse hasta 90 días a posteriori sin caer en lo que se llama mora patronal. Y de ahí vienen 4 amnistías. Una amnistía tributaria de lo que son intereses, moras y multas en GATS, municipios y empresas públicas. Otra amnistía tributaria para la ANT y para el SPAT, es decir, todo lo que es matriculación de vehículos y accidentes de tránsito. Otra amnistía tributaria para todos los créditos educativos, los que venían del IES, etcétera. Todos los créditos, otra amnistía para lo que es intereses, moras y multas del BIES, del Banco Ecuador y de la banca pública. Y luego una final amnistía de Contraloría respecto de las responsabilidades administrativas, exclusivamente que no tengan que ver con fondos públicos. Y finalmente la amnistía de la banca pública para los créditos productivos, es decir, 5 amnistías. 2 cesaciones de procesos coactivos. Cesan los procesos coactivos del BIES, se suspenden hasta el 28 de febrero, no se van a reactivar. También cesan los procesos coactivos del BIES, del Banco Ecuador y la banca pública. Y finalmente, Miguel, se extienden los plazos contractuales cuando se tenía contratación pública y no se pudo entregar ni el bien ni el servicio por esta crisis energética. Y entonces se le puede pedir al Estado que por esta ocasión y por esta crisis de energía se prorrogue, se amplíe el plazo de entregar los plazos para entregar los bienes y servicios que se convirtieron con el Estado. Y finalmente, la facultad, la posibilidad de pedir el reclamo del cobro de las pensiones de energía eléctrica cuando se encuentren desmedidas, pero con las facilidades de que las empresas eléctricas que reciban estos reclamos no suspendan la provisión de los servicios a propósito de estar en la mora, y 2, que lo despachen urgentemente y les dan un plazo de 10 días. He ahí los 20 beneficios, alivios que la ley trae, mi querido Miguel, para que tratemos de salir de este bache medio amargo de cierre de año 2020-2024.
Doctor Napoleón Santamaría, importante la explicación que nos ha hecho, pero dentro de esos 20 sectores, hay algunos que quisiera que los profundice. Por ejemplo, créditos educativos. He visto casos que se endeudaron con una entidad financiera. Esto pasó al IES. El IES, como dejó de hacer esas operaciones, pasó al CENESID. Pero CENESID se veía impedido legalmente de perdonar eso. ¿En qué estado va a quedar esos créditos tributarios? Porque hay estudiantes que viajaron, que sacaron esto y con la implicación de sus garantes que pasaron a ser parte del inventario de que no pueden hacer un crédito porque están en la central de riesgos. Claro, marcaban morosidad, estaban en la central de riesgos y por lo tanto estaban bloqueados. Pero lo que hace la norma ahora es crear una amnistía tributaria para créditos educativos. Lo que anteriormente ya se había tratado esta disposición, sí, pero se había tratado como un tema de reperfilamiento del endeudamiento o una reestructuración de la deuda. No, hoy día realmente es una amnistía tributaria donde le dice, vean, si usted paga el capital, está condonado, perdonado, eximido completamente del pago de todos los intereses, todas las moras y todas las multas. ¿A cambio de qué? De que me pague el capital. Por lo tanto, parecería que lo que se busca también es un alivio y un punto final. Usted tenía una deuda, efectivamente, como bien dice Miguel, desde años atrás del IES, luego pasó al CENESID, luego hasta intervino una banca de segundo piso pública, y ahora se quedaron esos encriptados. Y lo que pasa es que el capital, claro, puede ser siempre oneroso, etcétera, pero lo que realmente ha dañado el perfil de la deuda son los intereses. Varios años donde ha habido una acumulación desmedida de intereses, moras, gastos judiciales, etcétera. Y creo que la ley lo que busca es un punto final. Pague el capital, el que se le prestó en su momento, y la ley le perdona intereses de moras, multas y costos y gastos vinculados al crédito. Por lo tanto, me parece que sí, es una buena solución. Y ya ha sido medio tortuoso, como usted bien lo dice, Miguel. Me parece que deberíamos solucionar de una buena vez todos los créditos educativos que estaban acordados. Lo mismo que con los GATS. Mire que cifras, por ejemplo, el municipio de Quito tiene una cartera más aproximadamente de $400 millones que no ha cobrado morosidad. ¿De qué? De todos los impuestos. Impuesto plusvalía, prediales municipales, etc. Con la última amnistía tributaria que hizo el municipio de Quito, la que terminó en junio, ¿sí? que fue ordenada por el gobierno central a través de una ley, se lograron recaudar 47 millones, es decir, casi un 11-12% de la morosidad. Pero todavía queda un remanente, un rezago importantísimo de deudas. Bueno, ahora nuevamente se abre la posibilidad para que todo lo que sean GATS y empresas públicas entren a un proceso de amnistía y renazcan, porque la misma lógica que usted estaba aplicando, Miguel, en el crédito educativo para muchos jóvenes, aplica para muchos emprendedores que le deben al municipio de Quito la patente. Y como tienen la patente, no pueden, están en mora, no pueden generar otra actividad económica en su RUC, poniendo una nueva actividad económica y poniéndose, antes vendían plásticos y ahora quieren dedicarse a la serigrafía. Y no pueden porque tienen estas obligaciones pendientes y están bloqueados y por lo tanto la SEDI no les permite facturar. No, lo importante, o sea, lo que deben fomentar esos municipios es, debemos aliviar de tal manera que no solo que les quitamos el peso ahora, sino que los dejemos listos a todos los actores económicos para que comiencen a pensar en una reactivación real y económica en los próximos años. Así que la misma lógica de la amnistía tributaria donde se condona intereses, multas y gastos judiciales relacionados al cobro de deuda va a aplicar para créditos educativos, para los municipios y todas las empresas públicas. Y mire que también es un tema interesante, se suman el tema de empresas públicas y ahí están, entre otras, Petroecuador, etcétera, que tienen facultades de acreedores tributarios de algunos impuestos, tasas o contribuciones. Tercero, el tema de las ANTs, el sistema caótico y bizantino de la matriculación de vehículos de forma anual
con la presencia del vehículo, con estos falaces sistemas de control de gas, etcétera. Cuando salimos a la ciudad, especialmente en Quito, vemos buses, camiones que nos inundan de CO2 y uno dice, ¿cómo hacen para pasar los controles? Entonces, todo esto que ha causado problemas en ANT también entra a este gran tema de amnistía tributaria. Y algo que hay que medirle con ojo y pedirle al señor Contralor que tenga mucha perspicacia en el tema de amnistía en la Contraloría, Miguel, porque la norma establece que se va a amnistiar nuevamente, no pago de intereses, moras y multas en amnistía, cuando se trate de responsabilidades administrativas, ¿sí? Pero la ley claramente dice, en la medida en que no tenga que ver con fondos públicos, y siempre llamar al Contralor y decirle que tenga mucho cuidado en la aplicación de esta norma, porque el señor Contralor actual hace un mes o máximo 2 meses ya nos dio una pésima noticia. Nos dijo que porque tiene funcionarios corruptos, o porque había al menos funcionarios corruptos en Contraloría, o ineficientes, o vinculados a mafias, el país perdió de recaudar 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, porque caducaron estos procesos de control, prescribieron las acciones de cobro y por lo tanto el Estado se quedó con las manos vacías porque ya no pudo actuar. Entonces, en buena hora que haya esto, pero que la Contraloría no cometa toda esta cantidad de errores que ha venido cometiendo permanentemente y que siempre, la Contraloría hasta el momento todavía no le aporta al país, no es un jugador de peso para el desarrollo nacional, así que esta es la última. Y la última amnistía que sabe, Miguel, que también es interesante, es la banca pública, porque toda la banca pública, piense usted, Ban Ecuador, Banco del Estado, CFN, toda la que es banca pública respecto al crédito productivo, porque el BIES, que trata el crédito el hipotecario y de vivienda, también tiene sus especialidades, pero el crédito ahora productivo también tiene una amnistía de intereses. Mire usted, todos los créditos que estén con la banca pública de crédito productivo pueden entrar a un proceso de amnistía de intereses, y esto no ha pasado en el Ecuador. Podría ser algo muy interesante en el futuro, Miguel. Efectivamente, la Contraloría, como usted señala, doctor Napoleón Santamaría, le debe mucho al país, y vemos que hasta el día de hoy, 9 de diciembre, no ha cambiado. Es agilísima para unos procesos y lentísima para otros. Es decir, no se mide con la misma vara los casos, y ahí entra la sospecha de que le meten mano para que agilice unos temas de interés para personajes inidentificados y demoren otros casos. Ahora, usted citó el tema de la amnistía en el tema de tránsito. Hay casos que hemos visto también que no han podido resolverse en el municipio de Quito de hace años. Esto no es cuestión de esta administración, sino es una herencia que se mantiene latente y no se soluciona. Por ejemplo, antes de las últimas reformas a la ley de tránsito, se obligaba a un vehículo, he visto casos, se obligaba a un vehículo que reside en el Cantón Rumiñahui, Cantón Cayambe, en San Miguel de los Bancos, que le cargan una deuda de matriculación viviendo en Rumiñahui, Cayambe, San Miguel de los Bancos o el resto de cantones. Simplemente le pusieron una deuda de 1, 2, 3 años, y ellos viven fuera, pero viven en la provincia de Pichincha, circulan en el distrito metropolitano. Pero sucede que esos vehículos pudieron haber sido vendidos a La Tacunga, Ibarra, donde sea, pero queda esa deuda. ¿Cómo van a cobrar si ese vehículo salió del distrito metropolitano, salió de Pichincha, pero se mantiene una deuda? Para fines del municipio hay una deuda alta de esos vehículos que a lo mejor por siniestralidad, a lo mejor ni existen, pero la deuda está. ¿Cómo se da de baja eso, doctor Napoleón Santamaría? Tenemos esa distorsión, Miguel, o otras distorsiones vinculadas al tema de cuando le roban un vehículo, los ladrones pasean flagrantemente con su vehículo por la ciudad y cometen infracciones, y las infracciones se le van imputando obviamente al dueño del vehículo, y más bien, y todo lo contrario, es víctima del hurto o del robo del vehículo,
y víctima de que el Estado no tenga esta capacidad de pulir, de perfeccionar y que siga este sistema de cobro de estas, entre comillas, multas por las infracciones de tránsito que en buen quiteño le dieron cometiendo los pícaros que se robaron el carro. Y esto es porque todavía tenemos un Estado obeso, caduco, que se dedica a no apoyar, no a colaborar. Es una visión de hace 50 años de control. Control, cumplimiento, y si no se cumple, sanción. Ese es el Estado que tenemos actualmente. Pero ese Estado nos cuesta 900 millones de dólares al mes, 870 para ser precisos y exactos. Y la verdad lo que debemos pensar como país es lo que están haciendo ya otras naciones, ¿no? Cambiando un poco ese sentido de control, compliance y sanción del Estado para que pase a ser un Estado ayudador, asesor, colaborador. ¿De qué? De los negocios, de los emprendimientos y las empresas. Yo le decía a Miguel, usted me decía, ¿cómo arreglamos esto? Esto se debe arreglar con intercambio inmediato de información. Tenemos algo que se llama COA, un Código Orgánico Administrativo, que lo que busca es que entre todas las instituciones del Estado inmediatamente se crucen información y se depuren todos estos que son mínimos. ¿Cómo puede estar una persona con estos problemas de vehículos que estamos viendo si el Estado plenamente sabe a qué ciudad se vendió el vehículo que salió del distrito de Quito o que fue proceso de un hurto, de un robo, porque está la denuncia en la fiscalía? Es un tema sencillo que el Estado debería solucionar. ¿Por qué no lo soluciona? Porque el Estado en su conjunto no está funcionando. Nos cuesta mucho, pero no funciona como debe funcionar. Yo le decía a Miguel, entonces, ¿cuál es el reto? El reto es aliviar, y a mí me parece muy buena la ley. De aquí, reactivar y con la regulación entrar a un gran proyecto de eliminación de pérdidas. ¿Cómo reactivo al país? Perdiendo menos. ¿Cómo pierdo menos? Mi querido Miguel, quizá el tiempo es corto en ese momento, pero lo dejo enunciado. Este año 2024, el Ecuador ha perdido, mire usted, la Contraloría, que es lo que vamos el Contralor, lastimosamente nos anunció que habíamos perdido 4,000 millones de dólares. El IES tiene hoy día una cartera de 2,600 millones de dólares. El SRI tiene un conjunto de juicios que hoy día representan 4,100 millones de dólares, pero una evasión tributaria de 6,000 millones de dólares. Las aduanas, que hoy representan una evasión de 1,500 millones de dólares, y no se diga ese cáncer de la corrupción, que es realmente una cifra casi inmanejable. Pero si solo vemos lo real, lo que podemos inmediatamente ajustar, nosotros tenemos en el bolsillo más de 15,000 millones de dólares que se pierden. Y se pierden anualmente, Miguel. Quizá el mensaje entre lo que hemos mencionado, Contraloría, IES, SDI, aduanas y UAFE. Y quizá aquí una reflexión que me hace un buen amigo. Estos son los Ferraris que tiene el Ecuador. El SDI es un Ferrari, la UAFE es un Ferrari, el IES, o deberían ser Ferraris. El problema es que no están trabajando, no están con performance, sino como un viejo Cóndor, sin desprestigiar al querido Cóndor, como un viejo vehículo que no le está aportando al país, que debe aportarle con otras dimensiones, pensando fuera de la caja. No vamos a poder sacar el país adelante si este país pierde tanto dinero todos los años, mi querido. Así que tenemos que entrar inmediatamente a eso, ¿no? Hoy entrar hasta alivio, pero inmediatamente pensar desde enero a la reactivación, y para mí la reactivación está en un proceso generalizado del Estado de evitar pérdidas. Claro, lo importante es solucionar, porque esas deudas que decía, por ejemplo, que están en el municipio, en la AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, simplemente no se van a cobrar nunca, porque a lo mejor ya ni existen esos vehículos o están circulando, matriculando en otros cantones que simplemente no vendrán nunca más a la capital, pero las deudas siguen como un pasivo que no se pueden cobrar finalmente, doctor Santamaría.
Por eso hay una de las alivios, Miguel, que se llama extinción de obligaciones tributarias. Esta sí es extinción de la obligación. Y cuando se habla de obligación se habla del capital, de los intereses, moras y multas. Pero cuidado, solo es para pequeñas deudas. ¿Cuántas deudas de esas? Las que tienen en total, en conjunto, una deuda total de $460 entre capital, intereses, moras y multas. Todas las deudas que tenga una persona hasta $460 con el SRI se eliminan ipso facto. De pleno derecho se van a eliminar. Lo que queda, y bien su reflexión, Miguel, es las deudas con los GATS, donde la ley les faculta, les dice, vean, ustedes GATS decidan si es que van a condonar esta extinción de obligación. Porque no es remisión, esta es una extinción de obligación tributaria, es un paso más adelante donde se condona el capital. Y quizá lo que hay que decirles aquí a los municipios, por favor, muévanse. Los municipios son 221 actores, 221 minigobiernos. Para quienes nos escuchan, un municipio es un país pequeño, con un gobernante pequeño que se llama alcalde. Y en el Ecuador tenemos 221 mini gobernantes. Y claro, en algunos casos mini y super mini, pero por sus minusvalías intelectuales en sacar las ciudades adelante o por sus grandilocuencias en corrupción. Pero el problema de estos mini, Miguel, es que manejan 3.700 millones de dólares que dan nosotros los ecuatorianos, todo el Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos le entregamos a los municipios, 3.700, y ellos, de los impuestos que nos cobran, patente municipal, plusvalía, alcabalas 1.5 por mil, etcétera, solar no construido, etcétera, 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 ellos recaudan 5.000 millones de dólares. Ellos manejan 8.700 millones de dólares en el país. Para que los ciudadanos más o menos quienes nos siguen, ¿y esto es mucho o poco? Bueno, esto es más o menos el 8% del Producto Interno Bruto, o es más o menos el 26-30% del presupuesto general del Estado. Aquí hay tres grandes entes captadores de recursos y por lo tanto orientadores del gasto corriente y gasto de inversión. Primero, el SRI. El SRI va a recaudar este año más o menos 17.000 millones de dólares. Esa es la institución más potente, 17.000. Segundo, el IES. El IES percibe más o menos 9.000 millones de dólares al año. Y tercero, estos GATS. Los GATS que tienen 8.500 millones de dólares entre lo que entregamos al gobierno central más lo que ellos producen. Por lo tanto, sí necesitamos un mayor control, la activación de estos 221 gobernantes llamados alcaldes, porque ahí perdemos muchísima plata. Sí, Miguel, este país puede arreglarse, sí. Podemos el próximo año ver con otras, sí, en la medida que cambiemos la visión. Ya se cierra el 2024, Miguel, ya están jugadas las cartas, así termina este año, no es un año bueno, termina sin crecimiento. Hay que apurarnos al 2025 para con nueva visión, nuevos mensajes, nuevas ideas, pensando fuera de la caja, reactivar al país. Lo que me angustia, Miguel, para terminar es Perú y Colombia nos están sacando mucha ventaja. Nuestros vecinos del norte y del sur nos llevan mucho y nos estamos quedando nosotros muy atrás y después es muy difícil alcanzarles para una competencia justa, para una competencia donde realmente tengamos las armas de ganar. Por eso es que no hay que quedarnos tan rezagados y por lo tanto prender motores para el 2025. Un tema final, Miguel, que sí es importante en la ley, es decir, la ley incorpora una eliminación de un impuesto que vale la pena anunciar porque este es un tema que ha cambiado. Hasta el 2026 se contaban exoneradas las utilidades en la venta de inmuebles. ¿Qué decía la ley del 2021? La de noviembre del 2021 del señor Lazo decía, toda la venta de inmuebles que genere utilidad está exonerada de impuestos. Pero en la ley de Lazo se puso como plazo máximo noviembre del 2026. Por lo tanto, se entendía que desde diciembre del 2026, máximo enero del 2027, toda la utilidad en la venta de inmuebles, casas, terrenos, haciendas, etcétera, desde el 2027 ya iba a ser una renta gravada y por lo tanto tenía que pagar impuesto a la renta. Bueno, en esta ley de alivio financiero vuelven a eliminar esa transitoriedad. Le dicen no, para no estresar al sector inmobiliario,
que ya está bastante golpeado, vamos a dejar la exención todavía por muchos años más y eliminan esta finalización de la exención que iba a producirse en noviembre de 2026 y ahora se extiende por muchos años más, mi querido Miguel. Es el contexto general de la ley. Muy importante esa explicación, doctor Napoleón Santamaría. Ahora, a propósito de lo que usted decía de los municipios, los gobiernos de 221 municipios y las tareas que cumple el SRI, ¿por qué no unificar? Porque hay obligaciones que se mantienen. Esto que hablaba de los pasivos, cité como ejemplo nada más lo de los vehículos, que se mantienen con los gobiernos autónomos descentralizados, y que cuando uno entra al SRI dice usted no tiene ninguna deuda. Es decir, ¿por qué no unificar a fin de que en el sistema sea un sistema único? Y no, ante el SRI yo no debo, dice una persona, pero ante el municipio una deuda, un pasivo que no va a cobrar nunca porque ya vendió ese vehículo, pero se mantiene la deuda. Definitivamente. Uno de los grandes proyectos que debe tener el país es una agencia de cartera estatal. Es decir, que solo un sistema inteligente informático maneje todo lo que es cartera estatal, ¿sí? Porque resulta, usted nos ha puesto un ejemplo, pero también resulta que yo no le debo al SRI, pero sí tengo un problema con la SENAE y por lo tanto estoy bloqueado para exportador, para importador, no me dan el permiso del Banco Central. Y mi RUC no funciona y no puedo facturar y no puedo recibir notas de créditos internacionales. Y lo mismo me pasa con las entidades municipales o con las entidades de control como el Ministerio del Trabajo, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, cuando tengan ellos que ver en informes previos, etc. Entonces, para poner la eficiencia del Estado, el Ecuador debería tener, como tienen otros países, una agencia nacional de acreencias o de cuentas por cobrar de cartera estatal, que consolida toda la información y la va depurando permanentemente. El problema, y este es un problema, por ejemplo, de las administraciones tributarias ecuatorianas, es que todo lo queremos hacer todavía con el Excel, y esto ya no funciona así, Miguel. ¿Cómo se han los países que van viendo un camino futuro? Es que le están metiendo mucha inteligencia artificial a sus procesos públicos. Un Estado eficiente, moderno, vivaz, con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, con Big Data. El SRI, que es una institución que debería incorporar mucha Big Data, realmente tiene muy poca gestión tributaria. Yo soy partidario que los próximos gobiernos, el próximo gobierno que le acierta el manejo de este país, tiene que prometer nunca más reformas tributarias. El Ecuador no necesita ya más reformas tributarias, o mejor dicho, estos parches tributarios que hemos hecho durante 30 años. Quizá una para arreglar, pero volvamos a la esencia. Es mejor ya no reformas tributarias. Necesitamos gestión tributaria. Y gestión tributaria significa procesos de control, procesos de determinación, cruces de información, Big Data, inteligencia artificial en el sistema de depósito, recaudo, gastos de la persona, nivel de vida. Bueno, otro nivel, otros conceptos que el Ecuador no puede quedarse ajeno. Si es que esta es la onda, si esa es la visión que le podemos meter al país, créanme, mi querido Miguel, yo soy muy optimista de lo que puede pasar el 2025 si es que hacemos bien las cosas. Y si no tenemos los quintacolumnistas, los acostumbrados alcaldes, los malos alcaldes de Quito, en general del país, pero es que el de Quito es relevante, vamos 2 años sin ninguna obra, por Dios, de la capital de la República del Ecuador. Ya se habla de una extensión del metro de Quito y no nos han presentado las cifras de cuánto subsidio estamos pagando los quiteños para que funcione el metro. El metro no tiene excedentes, tiene pérdidas y tenemos que subsidiarlo. Y antes de pensar en ampliación tenemos que ver cómo vamos a subsidiar cada vez más esta operación, cómo mejoran el sistema de comunicación en superficie, cómo controlamos los buses y todas las líneas que hoy caotizan Quito y luego planificar hacia el futuro alterno. Pero el mensaje es no vamos a poder salir si tenemos esos actores quintacolumnistas que le hacen daño al país. Y entre esos, algunos malos alcaldes, el de Quito, entre otros, y lo hablo porque me consta, soy quiteño y vivo en Quito, la Asamblea Nacional,
que lastimosamente desde el próximo año ya no son 137, sino serán 151 ciudadanos, muy pocos de aquellos con intenciones de ayudar al país y la gran mayoría con la intención de sacar su tajada, sacar su beneficio a su grupo, a su partido, y que le hace mucho al país. Y 3, esa cantidad de jueces, la lista interminable de jueces, fiscales, peritos, abogados, pícaros, delincuentes y corruptos que andan en nuestro sistema de justicia. Ahí están las grandes tareas para el país, mi querido Miguel. Esos motores no funcionan y hay que hacerles funcionar para el 2025. Si hay optimismo para el 2025, ¿cómo cerramos? Ya nos dijo el doctor Napoleón Santamaría, al menos las recaudaciones en el SDI han crecido hasta noviembre un 15%. Sí, Miguel, la recaudación, o sea, cuando siempre se dice que la recaudación ha crecido, el mensaje es: los ciudadanos hemos aportado más, le hemos ayudado a nuestro país. Nos han dicho que tenemos una guerra contra el narcotráfico, y claro que la tenemos, y contra bandas criminales, que cada vez uno lee cómo se penetraron en toda la estructura del Estado y desde luego el sector privado. Todavía se mantienen ahí incólumes, hay que derrotarlas. Y lo que hizo el Ecuador es, los ciudadanos, es, a ver, tenemos que aportar 3 puntos más de IVA, y hemos aportado. Y luego también nos dijeron que los bancos hagan una contribución y las compañías también hagan una contribución, y lo que hemos hecho todos es aportar al país. Pero creo que esa lógica de aportaciones se acabó, y me parece que ahora tiene que entrar esta lógica, ¿no? Esta lógica de cómo hacer para que perdamos menos desde el sector público. Cómo hacerle eficiente el sector público, y para mí es enfocarnos en evitar las pérdidas o estas cifras negras del sector público que nos están desgastando, minando, porque llegará un momento en que la curva del AFER funcionará. Ya llegamos a un IVA del 15 y creo que estamos en el punto máximo. Si usted le sube 1, 2, 3 puntos más, entonces la recaudación definitivamente va a bajar. Ya la tasa ha sido tan excesiva, tan desmedida, que la recaudación baja, y se lo viene el Ecuador. ¿Por qué? Porque la gente comienza a inhibir el consumo o a irse por el lado de la informalidad. Y hemos visto sectores donde antes se emitían por facturas, por ejemplo, en un sector 1.200.000 facturas, y después comenzaron a facturar solo 800, 900.000. Sí, muchas de estas pueden ser situación económica, crisis, y otras tantas porque las personas, los actores, los emprendedores buscan este facilismo en el sector informal, donde ya no hay factura, ya no hay IVA, ya no hay pago, no hay retención, no hay impuestos, no hay bancarización, no hay nada. Entonces, van bien las cifras, se cierran un año muy complicado, muy difícil, se cierran de alguna manera complicadas, sí, pero no trágicas. No hay una tragedia a final de diciembre, punto. No debemos permitir la tragedia. Yo personalmente le he mandado una carta a la Fiscalía General del Estado para decir que lo que pasó con la cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato se investigue desde el justo derecho, si es que es una quiebra no provocada, sino que se les cayó la cooperativa porque eran malos administradores. Esto está bien, así pasa. Pero si es que en esa cooperativa hubo ilícitos, hubo distracción de fondos, hubo abuso de los depósitos, y yo he mandado, y con importante información y con los autores, etcétera, diciéndole: investigue, señora fiscal, y si encuentra, tiene que meter presos a aquellos que, cometiendo delitos penales, hicieron que se caiga una cooperativa de 100.000 cotorristas de segmento 1, que tiene activos de $220 millones. O sea, no es tan pequeña, tampoco tan grande, pero digamos una cooperativa importante que no debería pasar al país eso. Por eso está alerta. Estamos cerrando un año complicadito, difícil. Lo peor que podemos permitir es que se nos vayan de las manos estas cositas. Hay que rápidamente quitar estos problemas, llevarlos a la justicia, activar el COSER, etcétera, etcétera. Y luego volver nuevamente este 2025 con nuevos bríos, mi querido Miguel. Nuevas ideas, nuevos bríos, nuevos conceptos. Estoy convencido que podemos sacar el país adelante. Esperemos que los quintacolumnistas que mencioné anteriormente no vuelvan a activarse en contra del país. Para concluir, doctor Napoleón Santamaría, ¿se podría decir que esta nueva ley que ya entró en vigencia se ha constituido, como su nombre lo dice, un alivio financiero?
Sí, es un alivio. Es que, Miguel, yo tengo muchos clientes, empresarios, amigos, colaboradores, etcétera, que me dicen, no puedo pagar el IVA de este mes. No puedo pagar. Y yo les he dicho, no te metas nunca en mora con la seguridad social ni con el Estado, porque en primer lugar es la mora más costosa. La tasa de interés que le cobra tanto la seguridad social cuanto el sistema general de impuestos es altísimo. Uno. Dos, es un tema de que son instituciones que, aparte de cobrarte el interés normal, te cobran interés de mora. Y entonces la deuda se te vuelve impagable, inmanejable. Nunca te atrases. Sacrifica cualquier otro tema, habla con tus proveedores, pídele al banco, etcétera. Pero nunca te atrases. Pero ahora, Miguel, yo veo que muchos, y me lo han dicho muchos, no pueden pagar el IVA. No puedo pagar las retenciones del mes de noviembre. No me alcanza. Y la explicación cuando les digo, ¿y por qué no te alcanza para pagar el IVA? Porque estoy comprando la materia prima, porque soy el restaurante del cangrejos y tengo que comprar los cangrejos, no me venden y no produzco, o porque tengo que comprar la harina porque soy la pizzería y si no produzco, y además no puedo desincorporar personas porque estoy con las justas, ya solo tengo en mi pizzería tengo un mesero para 8 meses, el pobre está como loco, pero menos no puedo. Entonces está claro que si hay un momento donde los emprendedores, las empresas, orientaron todos sus recursos económicos a lo esencial: materia prima, actividad productiva y mano de obra que les ayude a salir adelante. No hay plata para más. Y entre lo demás se quedó el IES, el SL, etc. Entonces, sí es un alivio. Espero que el alivio sea lo suficiente. La norma prevé que este alivio va a quedarse hasta el mes de febrero, finales de febrero, marzo, y que le ayude a estos empresas, negocios, emprendedores. Por eso el tema, Miguel, ya les aliviamos ahora. Es como una herida. Hoy estamos curando la herida, pero una vez curada, el cuerpo necesita acción, necesita volver a los campos, a los entrenamientos. Esto es lo que necesitamos como país. Hoy aliviarnos, pero inmediatamente desde enero reactivarnos para que nuestra economía vuelva a funcionar. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para abordar las implicaciones de la ley de alivio financiero. Napoleón, muy amable. Gracias, Miguel. Muy buen día. Muy buen día. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar cómo avanza el proceso Independencia Judicial, en donde la Fiscalía investiga la influencia de exvocales del Consejo de la Judicatura, y allí ha presentado hasta este fin de semana 40 pruebas, 16 testigos, de manera especial contra exmiembros del Consejo de la Judicatura, entre ellos Vilma Terán y Maribel Barreno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.